Muy buenos días, tardes o noches. Soy José Carlos Ruiz Díaz y les voy a explicar la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Vamos allá. Primero que nada, veamos algunos conceptos básicos. La nomenclatura química es el conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar a los compuestos químicos. Los compuestos inorgánicos son aquellos que están formados por distintos elementos, pero en los cuales el carbono no es común y cuando aparece, este no es un elemento principal. Hay 5 funciones inorgánicas: los óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos y sales. Con lo anterior, podemos concluir que la nomenclatura inorgánica es la serie de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar a los compuestos inorgánicos. Hay 3 nomenclaturas inorgánicas: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. En este video nos centraremos en la nomenclatura stock para nombrar a los óxidos, hidróxidos, hidruros y sales, mientras que usaremos la nomenclatura tradicional para nombrar a los ácidos. Pero antes de nombrar a esas funciones, veamos una descripción breve de las nomenclaturas que utilizaremos. En la nomenclatura stock, primero colocamos el nombre de la función, seguido por el elemento acompañante a esta función y finalizamos con el número de oxidación de ese elemento, en números romanos y comúnmente entre paréntesis. Ahora veamos a la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional colocamos el nombre de la función, seguido por el elemento acompañante a esta y finalizamos con un sufijo, es decir, una sílaba después de su nombre, en base a su número de oxidación. En algunos casos también se le aplicará un prefijo, es decir, una sílaba antes del nombre del elemento acompañante. Muy bien, ahora que todo está claro, empecemos con los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios, es decir, formados por dos elementos distintos, en los cuales encontramos oxígeno a la derecha de la fórmula química y un elemento, ya sea metálico o no metálico, a la izquierda de la misma. Ahora veamos una diapositiva para saber cómo nombrar ese tipo de compuestos. Aquí podemos ver un ejemplo de un compuesto óxido. En este caso tenemos hierro y oxígeno. Los óxidos se pueden nombrar siguiendo la siguiente regla o fórmula. Empezamos con el nombre de la función, en este caso óxido de, seguido por el elemento acompañante y su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Siguiendo el ejemplo antes mencionado, empezaríamos con óxido de, seguido por el elemento acompañante, en este caso hierro, y su número de oxidación, que en este caso es 2. Muy bien, ahora pasemos a los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios, es decir, están formados por 3 elementos distintos. Esos compuestos están constituidos por el ion hidróxido, es decir, un ion que posee oxígeno e hidrógeno y un elemento metálico. Ahora veamos una diapositiva para saber cómo nombrar ese tipo de compuestos. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de un compuesto hidróxido. En este caso tenemos un compuesto hidróxido formado por hierro y el ion hidróxido. Los hidróxidos se pueden nombrar siguiendo la siguiente regla o fórmula. Empezamos con el nombre de la función, que en este caso es hidróxido de, seguido por el nombre del metal o el elemento acompañante, y terminamos con el número de oxidación de ese metal en números romanos y entre paréntesis. Siguiendo el ejemplo anterior, empezaríamos con el nombre de la función, en este caso hidróxido de, seguido por el nombre del metal, que en este caso es hierro, y su número de oxidación, que en este caso es 3. Muy bien, ahora pasemos a los hidruros. Los hidruros son compuestos binarios, es decir, están formados por dos elementos distintos, los cuales son el hidrógeno a la derecha de la fórmula química y un elemento, ya sea metal o no metal, a la izquierda. En este tipo de compuestos, el hidrógeno siempre usa su número de oxidación a -1. Ahora veamos un ejemplo para nombrar este tipo de compuestos. Muy bien, aquí tenemos un compuesto hidruro formado por hierro e hidrógeno. Los hidruros se pueden nombrar siguiendo la siguiente regla o fórmula. Empezamos con el nombre de la función, en este caso hidruro de, seguido por el elemento acompañante y su respectivo número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Siguiendo el ejemplo anterior, empezamos con hidruro de, seguido por el nombre del elemento acompañante, en este caso hierro, y terminamos con su número de oxidación, que en este caso es +2. Muy bien, ahora pasemos a los ácidos. Los ácidos son compuestos formados por un hidrógeno a la izquierda de su fórmula química y se pueden dividir en dos grupos: hidrácidos y oxiácidos. Los hidrácidos están conformados por un hidrógeno seguido por un no metal, y los oxiácidos están conformados por un hidrógeno seguido por un no metal en el centro y un oxígeno a la derecha. Veamos cómo nombrar esos dos tipos de ácidos.
Muy bien, empecemos con los hidrácidos. Aquí tenemos un ejemplo de un compuesto hidrácido formado por hidrógeno y bromo. Podemos nombrar a esos compuestos de dos formas distintas si es que están en forma gaseosa o en disolución acuosa. En forma gaseosa seguimos la siguiente regla. Empezamos con el nombre del no metal, seguido por la terminación uro y de hidrógeno. Siguiendo el ejemplo anterior, empezamos con el no metal, que es bromo, más uro sería bromuro, y terminamos con el de hidrógeno. Si se encuentra en disolución acuosa, entonces empezaríamos con ácido, seguido por el nombre del no metal y la terminación hídrico. En este caso empezamos con ácido, el nombre de nuestro no metal es bromo y la terminación hídrico, entonces sería ácido bromhídrico. Muy bien, ahora para los oxiácidos seguimos la siguiente regla. Empezamos con el nombre de la función, que en este caso es ácido, seguido por un prefijo, el nombre del no metal y un sufijo. Los prefijos y sufijos van a variar en base al número de oxidación. Aquí tenemos una tabla que nos indica qué prefijos y qué sufijos utilizar en base al número de oxidación. En el ejemplo mostrado en pantalla, cuál es un ácido con hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, el nitrógeno tiene un número de oxidación de más 5. Por ende, no utilizamos ningún prefijo y solamente el sufijo ico. Muy bien, ahora pasemos a las sales binarias y terciarias. Muy bien, para dar por concluido este video, vamos a nombrar a la última función, las sales. Nos centraremos en las sales binarias y terciarias. Las sales binarias, como dice su nombre, son compuestos binarios conformados por un metal y un no metal. Las sales terciarias, también como dice su nombre, son compuestos terciarios o ternarios conformados por un óxido no metálico y un metal. Veamos algunas diapositivas para saber cómo nombrar a ese tipo de compuestos. Aquí tenemos un ejemplo de una sal binaria, está compuesta por hierro y azufre. Las sales binarias se pueden nombrar siguiendo la siguiente regla o fórmula. Empezamos por el nombre del no metal, seguido por la terminación uro y el nombre del metal. Agregamos el número de oxidación de ese metal en números romanos y entre paréntesis. Siguiendo el ejemplo anterior, empezaríamos con el nombre del no metal, que en este caso es azufre. Utilizamos su nombre en latín sulfur. A sulfur le agregamos la terminación uro, saldría sulfuro. Agregamos el nombre del metal, que es hierro, y su número de oxidación, que es 3, sería sulfuro de hierro 3. Aquí tenemos un ejemplo de una sal terciaria, está compuesta por plomo y óxido de nitrógeno. Las sales terciarias se pueden nombrar siguiendo la siguiente regla o fórmula. Empezamos por el nombre del ion no metálico, seguido por el nombre del metal y el número de oxidación de ese metal en números romanos y entre paréntesis. El nombre del ion no metálico es nitrato, el nombre del metal es plomo y su número de oxidación es 2. Sería nitrato de plomo 2. Para los nombres de los iones utilizamos las siguientes dos tablas. Bueno, con eso concluimos el video. Espero que les haya sido de mucha ayuda y hayan comprendido el tema. Espero verlos en un próximo video. Adiós.